Buenos días y feliz sábado para todos. Es un placer estar con vosotros, veros a muchos de vosotros de nuevo. Y bueno, siempre me gusta estar en la iglesia de Puerto, de Vall d'Uixó, porque me resulta tan familiar como la iglesia de Puerto. Y bueno, cuando el pastor José Antonio Ortiz me propuso el exponer esta charla, la verdad es que me planteé muchas cosas, muchas cuestiones, pero lo que voy a exponer aquí está basado mucho en experiencias también personales, en experiencias de amistades, en experiencias que me han ido contando las personas a través del tiempo, ¿no? Y bueno, y en conceptos que exponen los expertos acerca de este tipo de situaciones de relaciones restauradas. Bueno, pues si vamos a hablar de relaciones restauradas, tenemos que pensar en qué significa la palabra restaurar. Yo no sé si os habéis planteado qué significa la palabra restaurar. Y el diccionario dice que la palabra restaurar significa poner una cosa en un lugar o estado o estimación que tenía antes. Entonces, si recurrimos al concepto o la definición de restaurar en el diccionario, la pregunta que yo me planteo ahora con esta palabra es la siguiente. ¿En qué lugar hemos colocado nosotros las relaciones humanas para que en lugar de ser relaciones sanas y felices como se pretendía en un principio, sean hoy relaciones desdichadas, infelices, dañadas, dolorosas? Vale, pues teniendo en mente la palabra restaurar y lo que hemos dicho de ella, vamos a comenzar lo que es la exposición. Aquí tenemos unos cuantos libros de texto y como podéis observar hay distintos títulos, ¿no? Tenemos El arte de amar, Relaciones poderosas, Cómo sanar tu historia familiar, Cómo superar males entendidos o malentendidos, Los 5 lenguajes del amor o El arte de curar heridas emocionales. ¿De qué nos están hablando todos estos textos? ¿De relaciones rotas? ¿De heridas emocionales? ¿De que amar es un arte y hay que saber hacerlo? No se ama de cualquier forma. Y de que hay 5 lenguajes del amor, según ciertos expertos, para aplicar el amor. Yo no sé si alguno de vosotros habéis leído alguno de estos, yo supongo que sí, sobre todo especialmente es conocido los 5 lenguajes del amor, últimamente lo suelen leer muchas personas. Bueno, y la pregunta es, ¿por qué es necesaria toda esta literatura hoy en nuestros días? ¿Por qué las estanterías de las librerías cada vez tienen más libros que expresan todos estos tipos de problemas en la sociedad? ¿Será que se está produciendo un fenómeno en la sociedad que antes no se producía y que necesita ser paliado de alguna forma? ¿Será que se quieren restaurar relaciones? ¿Y de qué forma se quieren restaurar las relaciones? Bueno, para empezar a hablar de relaciones humanas tenemos que recurrir a la primera relación humana que hubo. Y esa primera relación humana que hubo, que existió, fue en la creación, en el Edén, ¿no? En Génesis 2 encontramos cómo Dios crea al hombre y crea al hombre con una naturaleza sociable, lo que quiere decir que si tenía una naturaleza sociable no podía estar solo. Y con lo cual Dios lo que hizo fue crear a la mujer del hombre, ¿no? Y así le proporcionó la ayuda idónea para tener esa forma de compartir, ¿no? Bueno, la unión que realiza Dios en este contexto, en la creación, es tan estrecha y tan íntima que la define como una sola carne. Y de hecho, si nosotros vamos al libro de Mateo, hay un momento que a Jesús le preguntan acerca del matrimonio y acerca del divorcio, ¿no? Porque indirectamente están hablando del matrimonio, después de que él ha hecho una exposición sobre el perdón. Y lo interesante es que Jesús le hace referencia al Génesis, al capítulo 2, para responderles a estas personas que querían en cierta forma ponerles a prueba, ¿no?
y les dice, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Y además también nos plantea, cosa que en el Génesis no, pero en Mateo sí, la duración de esa relación humana, que es que lo que Dios unió, no lo separe el hombre. O sea, la relación tenía que ser para siempre, ¿no? Bueno, entonces con esta primera relación humana lo que hace Dios es establecer el primer principio, y el primer principio es, en la relación debe ser el amor. ¿Y en qué consiste el amor? En dar. Amar es dar, ¿vale? Bueno, la actividad del amor, que consiste en dar, es a 4 niveles. Dar a nivel espiritual, dar a nivel mental o intelectual, dar a nivel emocional y dar a nivel físico. Y de esta forma lo que Dios quiere es que el hombre y la mujer se completen el uno al otro. ¿Qué desea Dios evitar con esto? Desea evitar con esta actividad del amor el egoísmo. El que uno se centre solo en uno, el que uno solo piense en uno, el que uno quiera las cosas para sí mismo. Porque la persona egoísta es aquella persona que solo piensa en ella misma y no piensa en el perjuicio que le puede ocasionar a los demás. Y bueno, como estábamos hablando de la relación humana, la primera que se estableció, que fue en el Edén, pues vamos a ver qué ocurrió en esa relación humana, que Dios había tenido el propósito de que fuera una relación sana y feliz, ¿no? Pues la serpiente se interpone en la relación entre Adán y Eva. ¿De qué forma se interpone? Pues empieza a insinuar en Génesis 3 que Dios no quiere, ¿vale?, que ellos sean como dioses. Entonces lo que está insinuando es que Dios es egoísta, pero sabemos que Dios no es egoísta, Dios es amor, ¿vale? Entonces lo que está queriendo hacer la serpiente es que la relación humana traslade los principios que Dios le establece a esta relación humana de amor y que los deje a un lado, y entonces lo que tienen que hacer es seguir sus propios sentidos, sus propios impulsos y sus propios sentimientos. Vale, ¿qué está ocurriendo entonces con esto? Que estamos empezando a tener problemas en la relación. Notamos que en este contexto Adán está tan ocupado con su trabajo que Eva, ¿qué ocurre con ella? Se desplaza, se marcha y se va al lugar prohibido que Dios había establecido que era mejor que no estuviera en él, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿no? Entonces aquí empiezan realmente a surgir problemas serios entre la pareja. ¿Por qué? Porque ella está escuchando las sugerencias de una persona que no quiere que haya relaciones humanas, sanas y felices. Y entonces, ¿qué ocurre? Adán podía haber pensado cuando Eva le comenta esto: bueno, tú te has equivocado, tú sabías lo que Dios nos pedía, lo que tienes que hacer ahora es sufrir tus propias consecuencias y Dios ya me dará otra mujer. Yo me separo de ti, te abandono y Dios ya me dará otra mujer. Pero Adán no hizo eso. Adán sentía a Eva como que era una sola carne con ella. Y en lugar de separarse de ella, se mantuvo con ella. Y sufrió las consecuencias con ella, ¿verdad? Porque la amaba, porque el principio del amor de Dios estaba todavía en él. Y entonces lo que vemos es que nadie puede aborrecer su propia carne, como dice las Escrituras. Y entonces, cuando el enemigo se interpone entre la relación humana, pues, y aparece este egoísmo, entonces vemos que el corazón se endurece, que se debilita la moralidad y que el egoísmo es la causa de la ruina de la felicidad humana. Y ahora me gustaría señalar algo que me parece que es importante. Cualquier relación puede ser dañada, ¿vale? Nos hacen un daño, nos producen un dolor y produce un daño a dos personas, como por ejemplo, yo tengo una relación de amistad con Carmen, yo le hago daño a Carmen y entonces Carmen, ¿qué hace?
pues se siente dolorida, ¿no? Por el daño que yo le he ocasionado a Carmen. Pero aquí solamente somos dos personas que están dañadas, ¿vale? Por esa situación. Yo porque le he hecho daño a ella y ella porque se siente dañada por mí. Pero en el caso de la pareja, de la relación humana, cuando son una sola carne, es diferente, porque no hay dos personas dañadas. Hay una persona que ha sido fraccionada en dos mitades, porque eran una sola carne, como dice el Señor. O sea, hay una diferencia sustancial entre la relación humana establecida por Dios, que quiere que sea restaurada, y la relación humana dañada entre dos personas que también quiere que sea restaurada, pero no es tan estrecha y tan íntima y tan profunda como la otra. En cierta ocasión había una mujer que estaba pasando por una situación de crisis matrimonial y hay un momento que está hablando con el marido y bueno, le comparte los sentimientos que ella tenía en ese momento. Y entonces le expresa lo siguiente: me siento como si me sacases la mitad de mí. Qué forma tan interesante de expresar precisamente el que ella se sentía como una sola carne con su marido y que se sentía no dañada por una parte ella y dañado por una parte él, sino que estaban fraccionados en dos mitades, ¿no? Y los expertos dicen que la base de toda comunicación sana es la que está basada en el amor y el respeto. El amor lo demanda la mujer porque tiene ese componente emocional muchísimo más agudizado que el hombre, y el respeto lo demanda más el esposo, ¿no? Y es curioso porque en las Escrituras, en Efesios, también nos habla de este aspecto y nos dice: cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Las estadísticas indican que la falta de amor está enfriando las relaciones. ¿Vosotros pensáis eso? ¿Que las relaciones se están enfriando? Sustancialmente, además, de una forma muy acelerada. Bueno, pues algunos expertos consideran que la ruptura se considera como la mordedura de la serpiente, curiosamente. Y esta mordedura de la serpiente es que la serpiente, cuando muerde, hinca sus dientes en la persona, lo que hace es que en ese momento transmite ese veneno, y ese veneno afecta a los pensamientos, afecta a las emociones o sentimientos y afecta a las acciones o conductas. ¿Te han hecho daño alguna vez? ¿Os han hecho daño alguna vez? ¿Nunca? Muchas veces, alguna vez. Yo creo que todos hemos sentido en alguna manera que nos han hecho daño alguna vez, que nos hemos sentido decepcionados y defraudados, de la misma forma que también nosotros hemos podido hacer daño a otras personas. ¿Cómo te has sentido? Bueno, pues quizás tu dolor comenzó por un pensamiento, y el pensamiento puede ser que tenemos como 60.000 pensamientos al cabo del día, imaginaros, y el pensamiento puede ser: no lo merezco. ¿Y otros pensamientos? Yo no le hubiera hecho esto a él o a ella. Le he dado todo y fíjate cómo me responde. Imaginaos todos esos pensamientos que no son positivos sino negativos, todos esos pensamientos en la mente, ¿vale? ¿Cómo se van a transformar esos pensamientos? ¿En qué se van a transformar? ¿En emociones positivas o negativas? En emociones negativas, ¿no? Como el rencor, el resentimiento, el odio, la ira, la amargura. ¿Y se van a transformar en qué? En conductas, ¿vale? Nuestra conducta va a cambiar por causa de esos pensamientos. Bueno, hemos dicho que el pensamiento originado por un dolor va a transformarse en emoción, y la emoción se va a transformar en una conducta. ¿Cómo has reaccionado cuando te han producido dolor, cuando te han provocado ese dolor, ese daño a alguien? ¿Cómo has reaccionado? Yo voy a plantearos dos reacciones y una tercera después. La primera es que yo puedo reaccionar con venganza. Y esto es una guerra declarada, pero declarada contra la otra persona, porque a quien quiero hacer daño es a la otra persona. No me quiero hacer daño yo, quiero dañar a la otra persona. Y entonces, ¿qué hago? Le hablo mal, me muestro indiferente, interpreto mal todas las cosas que hace. ¿Me entendéis?
Entonces, estoy tratando de desquitarme externamente con esa persona, ¿vale? De devolverle, de alguna forma, el daño que esa persona me ha hecho. Pero también puedo reaccionar con amargura. Y la amargura significa que es un desgaste. ¿Por qué? Porque la persona que actúa con amargura, que reacciona con amargura, no se quiere desquitar externamente, no le quiere hacer daño a la otra persona. Y se está haciendo daño a él mismo. ¿Por qué? Porque no verbaliza, porque no reacciona ante nada externamente y todo lo que está sucediendo en él está sucediendo a nivel interno en él. Entonces, para él es un desgaste emocional, para esa persona. Bueno, si entendemos que somatizamos lo que sentimos, y hemos dicho que el pensamiento pasa a una emoción, sentimiento, y el sentimiento pasa a una conducta, entonces 9 de cada 10 enfermedades se van a originar en nuestra mente, y de esas enfermedades el 80% se originan en el rencor. ¿Vale? Y aquí tenemos un problema, porque el rencor no es un sentimiento bueno, es un sentimiento bastante negativo de gran hostilidad hacia la persona que ha ofendido o que ha causado daño, ¿verdad? Y entonces lo que nos tendríamos que preguntar es si hay alguna relación entre las enfermedades y esas relaciones racionadas o dañadas que están alimentadas por el rencor. Y el rencor nos puede enfermar. ¿De qué manera? Pues imaginaos aquí la cantidad de enfermedades que podemos, y aún hay más, he puesto algunas. Puede enfermarnos a nivel mental, con depresión, ansiedad. El dolor nos puede enfermar a nivel de huesos, articulaciones, músculos. A nivel de intestino, puede irritarnos el colon. A nivel de la tiroides, que a veces tenemos mucha tiroides, muchos problemas con la tiroides ahora especialmente. A nivel también de hígado, se nos inflama y también puede desarrollar cáncer. Pero si hemos dicho que el rencor puede hacer algo, también es impedir que las relaciones se puedan restaurar. ¿Por qué? Porque si yo tengo un pensamiento que es doloroso, que es negativo, y luego va a derivar en un sentimiento negativo, lo que no va a hacer es promover una conducta que sea para restaurar una relación, sino que al contrario voy a tener una conducta que pueda ser amarga o pueda ser una conducta de venganza, pero no para restaurar la relación. Pero sí que hay una forma de reaccionar y que es la que deberíamos de tener todos cuando tenemos una relación, estamos en una relación dañada, y es que reacciono con perdón. Hemos dicho que amar es dar, ¿verdad? Y cuando Dios establece en el Edén la relación humana, el primer principio que establece, ¿cuál era? El del amor. Dios lo que quería es que se amasen, ¿no? Que se dieran amor. Cuando ocurre la ruptura en la relación humana, entonces Dios tiene que utilizar el perdón, ¿vale? ¿Para qué? ¿Sabéis lo que significa perdón? Perdón significa seguir dando. Dios lo que quería era que se siguiera dando amor en la relación y en la relación entre ellos y Dios. Lo que pasa es que a veces cuando queremos aplicar el perdón, muchas veces encontramos obstáculos. Y los obstáculos pueden ser suposiciones que no son reales, que son falsas en muchas ocasiones. Por ejemplo, esta es una de ellas: perdonar demuestra debilidad. ¿De verdad que perdonar demuestra debilidad? Todo contrario, ¿vale? Y perdonar lo que está demostrando es que es una decisión muy madura por parte de la persona que perdona, porque abandona el derecho, que llaman algunos, de vengarse o desquitarse, y da la posibilidad de ayudar a la persona que le hace daño, que le ha hecho daño. Y hay un proverbio que me parece muy interesante acerca de esto que dice: el que perdona la ofensa cultiva el amor. Bonito, ¿verdad? Pero el que insiste en la ofensa divide a los amigos. Lo que no puede ser es que yo diga que perdono y que luego cuando esté delante de la persona y surja un problema, me saque la lista de todas las cosas que han ocurrido que no han sido positivas y no han sido buenas y empiece a enumerarlas. Eso no es perdonar, ¿vale? Eso no es perdonar. Y el cambio en nuestras relaciones, para que sean restauradas,
empieza en nuestra vida con una decisión acerca de mi voluntad. Eso quiere decir que yo decido amar y yo decido perdonar. Es una cuestión de decisión, ¿vale? No de sentimientos, es de decisión. Y entonces quería comentaros que conozco a una persona con la que tengo una relación bastante estrecha y esta persona pasó por una experiencia también un poco difícil porque sufrió mucho durante unos cuantos años. Su marido se enfermó y esta persona, a causa de la enfermedad del marido, tuvieron una crisis matrimonial. Ella no quería abandonar al marido, pero tampoco quería seguir con la relación por causa de su dolor. Se sentía en conflicto con ella misma, ¿no? Y entonces ella pensaba que su deber era acompañar a su marido y quería estar ahí con él y ayudarle hasta que se curase. Pero que una vez se curase, ella abandonaría a su marido. Pero algo le decía que eso no estaba bien, que Dios no era lo que quería para esa relación. Entonces ella, como tenía sentimientos encontrados a causa del dolor que le había provocado su marido, lo que decidió fue ponerlo en manos de Dios y decirle: Dios mío, yo aquí en mi corazón y en mi mente tengo sentimientos que son muy desagradables, que no quiero tenerlos, que me duelen, que me hacen daño, que no me dejan avanzar en esta restauración. Por favor, Señor, te pido que me los quites de mi cabeza y de mi corazón. Y llegó un momento que después de esta oración, ella sintió en su corazón y en su mente que ya no tenía esos sentimientos que le hacían no vivir bien esa experiencia con su marido y que estaba ayudando porque era un deber para ella, en lugar de que era pues la persona a la que él amaba que le estaba ayudando. ¿Qué ocurrió? Que finalmente esa relación se restauró y se restauró de tal manera que ahora esa pareja, ese matrimonio, son mucho más felices que lo que fueron ese matrimonio antes de que ocurriera toda esta experiencia, que fue dolorosa, pero que valió la pena porque les llevó a un nivel muchísimo mayor que el que tenían antes. La segunda suposición que podemos encontrar, que no es verdadera tampoco, es perdonar, pero no olvidar. Eso es un perdón sincero, un perdón racional. Porque perdonar no es perdonar y no olvido. ¿Cómo puede ser eso? ¿Qué clase de perdón es ese? Y muchas personas se creen que eso es real, que eso es así, pero no lo es. Y fijaos, este proverbio alemán me ha gustado porque dice: perdonar no es olvidar. Y en el perdón sin olvido sobran palabras, pero falta corazón, falta amor, ¿no? Bueno, pues cuando estamos en esta situación, tenemos que pensar si te perdono son las palabras más difíciles de pronunciar. Porque quizás vosotros tenéis ahora mismo, en estos momentos, situaciones pendientes en cuanto a relaciones que están dañadas. No sé si el daño lo habéis producido vosotros a otra persona o si otra persona os ha producido el daño a vosotros, pero lo que está claro es que hay un momento que nosotros tenemos que pedir perdón. No pueden estar las relaciones así. Y entonces, a veces, cuando las relaciones están rotas, nos es muy complicado decir te perdono porque hay mucho dolor por medio. Pero me gustaría expresaros algo, alentaros, daros esperanza en que las relaciones se pueden restaurar, porque la persona que decide, y hemos dicho que yo decido amar y yo decido perdonar, la persona que decide ir a pedirle perdón a otra a la que le ha hecho daño, lo que está haciendo es tener un acto de valentía, es un valiente, ¿vale? ¿Y por qué digo esto? Porque esa persona se tiene que despojar de uno mismo en cuanto a su orgullo, en cuanto a su egoísmo y en cuanto a su egocentrismo. Y es más, tiene que ir con toda la humildad a la otra persona para pedirle perdón por el daño que le ha hecho a esa persona. Y si yo decido perdonar a otra persona, porque otra persona me ha hecho daño a mí, yo no soy la que le ha hecho el daño a esa persona, entonces con mi acción, con mi acto, estoy actuando de una forma de generosidad con esa persona, ¿vale?
Y el mayor acto de generosidad, de amor y perdón lo encontramos aquí, ¿no? En la cruz, donde se nos expresa en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y si perdonar es un acto de completa generosidad, como hemos visto, y lo es, entonces ¿el perdón se agota? Nunca. Jesús fue siempre más allá. Y cuando Pedro le pregunta, ¿cuántas veces tengo que perdonar al que me ofende o al que me hace daño? Y él, pensando que estaba siendo muy generoso, le dijo, pues hasta 7 veces, ¿no? Y Jesús le dice, no, Pedro, hasta 7 no, hasta 70 veces 7. O sea, nunca te debes cansar de perdonar a alguien o a otras personas, ¿no? Y el problema es que hay muchas veces que te encuentras con personas que te dicen, bueno, pero yo ya te he perdonado muchas veces y ya te he dado muchas oportunidades. Y yo me pregunto con estas personas, ¿cuántas veces te ha perdonado Dios a ti? Esa es la pregunta que nos tenemos que plantear. Y en la oración más conocida por todos los creyentes, el Padre Nuestro, Dios precisamente nos especifica, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Nosotros tenemos que perdonar porque Dios nos perdona? Si nos sentimos perdonados, ¿nosotros tenemos el deber de perdonar a otros? ¿O no tenemos ese deber? ¿O solamente esto funciona de forma unidireccional en que a mí me tienen que perdonar, a mí me tienen que pedir perdón y yo no tengo que pedir perdón ni tengo que hacer nada? Si Dios nos ha perdonado a nosotros, yo creo que es una actitud atrevida no perdonar. Y esto lo tenemos en la historia de los 2 deudores. ¿Qué ocurrió? Que se presentaron delante del rey y los 2 tenían una deuda. Uno la tenía más grande que el otro. Tenía que dar muchas gracias por ser perdonado, ¿no? Pero, sin embargo, aunque él clamó y tal y le pidió misericordia al rey y el rey se la concedió y le perdonó toda la deuda, cuando él se encontró con una persona que le debía a él no reaccionó de la misma forma que el rey había reaccionado con él. No tuvo la compasión y la misericordia que el rey había tenido con él. ¿Y qué pasó con esa persona? A pesar de que el otro le había clamado, como él había estado clamando al rey para que le perdonase la deuda, él no quiso. Y es más, hizo peor porque le mandó a la cárcel para que le pagase la deuda. Y cuando el rey se enteró de su falta de misericordia después de que él había tenido misericordia con él, ¿qué hizo? Le llamó y ¿qué palabra le dijo? Siervo malvado. No estabas practicando la misericordia que yo he tenido contigo, la tenías que practicar tú también. Porque si Dios nos hace algo en nuestra vida o nos da algo en nuestra vida es para que luego nosotros la practiquemos también con los demás. Entonces, ¿podemos decir que el plan de Dios en el Edén, en cuanto a la relación humana, ha fracasado? Rotundamente no. ¿Qué es lo que ha fracasado? Que los hombres, los seres humanos, hayan dejado a un lado los valores, los principios que Dios ha establecido en el Edén para la relación humana, para que sea sana y feliz, y lo que haya hecho es dejar esos principios para hacer cada uno lo que aquí quiera y tratar a los demás como cada uno considere. Eso es lo que ha fracasado. Y hay un experto que es Ed Witt que dice: las estadísticas aumentaron cuando dejamos que las familias se dividieran y el mundo se llenara de huérfanos que perdieron el derecho de ver a sus padres amarse mutuamente en el contexto del hogar. Hoy la ciencia le da la razón a Dios. Al principio encontramos que durante un tiempo se quisieron restaurar las relaciones humanas en las terapias, pero no se conseguía el éxito que se pretendía. ¿Vale? Entonces, a partir del primer tercio del siglo XX, con la terapia del perdón en la psicología positiva, se aprecian evidencias innegables de que el perdón influye en el bienestar en los 4 niveles que se establecía en la relación humana al principio con Dios: a nivel espiritual, a nivel mental, a nivel emocional y a nivel psicológico.
o físico. ¿Se recupera la relación con esto? ¿Se restaura la relación con esto? Sí. Y hay un reconocimiento científico, ¿vale? Acerca de la terapia del perdón. Tenemos en este caso a Piaget, que relaciona el perdón con el juicio moral. También tenemos el perdón relacionado con los valores humanos de Rokich y también tenemos el perdón relacionado con los efectos en la salud de Jan Polsky. Luego también tenemos el perdón relacionado con principios o reglas psicosociales, que quizás este sí que lo hayáis leído, que es el de Goleman, la inteligencia emocional. Y tenemos también a Robert Enright, que relaciona el perdón con el desarrollo moral y el sentido de la justicia. Y hay una frase que es muy popular de él que dice: el perdón es un regalo silencioso que dejas en el umbral de la puerta de aquellos que te han hecho daño. Y tengo que decir que Robert Enright es considerado por la revista Time como el pionero del perdón. ¿Por qué? ¿Qué hace este señor? Pues lo que hace es que el mensaje del perdón del mundo evangélico lo lleva a las terapias, aplicando la terapia del perdón, y tiene éxito en distintas terapias que practican en su Instituto Internacional del Perdón. Y bueno, hay experimentos que también avalan que el perdón, que la terapia del perdón funciona. Y tenemos este experimento de Fritz Edberg, en el que, bueno, toma dos grupos, uno que es el grupo experimental y otro que es el grupo control. En el grupo experimental lo que hace es que se aplica la terapia del perdón y en el grupo control no se aplica la terapia del control. ¿Cuáles son los resultados que arrojan esto? Cuando se aplica la terapia del perdón, entonces lo que ocurre en el organismo es que en el grupo experimental se reduce de manera significativa la ansiedad y la depresión. Sabemos que las relaciones sanas producen bienestar y seguridad, pero si se produce ruptura, ¿qué es lo que va a producir? Estrés, pero el distrés, que es el negativo, e inseguridad. Si nosotros tomamos una muestra de sangre, la miramos en el microscopio, lo que vamos a encontrar es que las hormonas han cambiado, que desaparecen las hormonas como la serotonina, la noradrenalina, la adrenalina, la dopamina, que son la satisfacción, vitalidad, energía, etcétera, etcétera, y aparece un alto porcentaje del cortisol, ¿vale? En el experimento entonces se observa que se mejora el estado de ánimo. ¿Y por qué se mejora? Porque el perdón influye positivamente en la reducción del distrés. Esto significa que cuando uno se perdona a uno mismo o perdona a otros, el organismo se protege de desarrollar síntomas depresivos. También se realizó otro experimento, que fue el de Whitlet y colaboradores, en el que se toman dos situaciones del mismo grupo. En una situación el grupo tenía que pensar, imaginarse que estaba realizando o practicando el perdón, perdonaba a otras personas, ¿vale? O se reconciliaba con otras personas, y en la otra situación el mismo grupo no estaba practicando la terapia del perdón, es decir, no pensaba en nada acerca del perdón. Y se observó que cuando sí que pensaba en perdonar o en reconciliarse, cuando se lo imaginaba, entonces esas personas estaban significativamente menos enfadadas, tristes y culpables. Cuando perdonas, algo ocurre en tu organismo. Tenemos que la tasa cardíaca se estabiliza, la tensión arterial se estabiliza, la tensión muscular facial también. Muchas veces nosotros nos encontramos con que nos levantamos por las mañanas y tenemos esto, la mandíbula, con una tensión impresionante porque hemos estado toda la noche presionando la mandíbula y nos produce dolor, el bruxismo, ¿no? Entonces, lo que se suele utilizar son férulas para evitar esta presión y esta tensión, ¿no? Luego tenemos que también mejora el sistema nervioso significativamente y también el sistema inmunológico, que es súper importante. Fitzgibbons lo que hace es que plantea practicar el perdón cognitivo, es decir, que nosotros tengamos pensamientos, y tenemos tantos pensamientos, pero lo ideal que es tener pensamientos positivos. No tener pensamientos de odio hacia el ofensor, no tener pensamientos de rencor hacia el ofensor, no tener pensamientos de venganza hacia el ofensor, sino tener pensamientos de perdón
hacia el ofensor. Y también plantea practicar el perdón emocional. Es decir, no solo tener pensamientos de perdón hacia el ofensor, sino tener sentimientos de amor y de compasión hacia el ofensor. Y esto es complicado, muy complicado, ¿vale? Porque el tener esos sentimientos de compasión y amor a quien te ha golpeado, a quien te ha dañado, no es fácil, pero se necesita tiempo, ¿vale? Para poder conseguir alcanzar estos objetivos. Y también tenemos que ser pacientes con aquellas personas que al principio les es muy difícil poder practicar esto. Para la ciencia es un misterio cómo crece la compasión en el corazón humano. La ciencia está limitada, no puede explicar esto. Y seguramente dicen los expertos que la gracia de Dios actúa en estos casos, pero los científicos no tienen el lenguaje para explicar, para describir plenamente qué es lo que ocurre. Por eso me gusta esta frase que dice que equivocarse es humano, pero perdonar es divino. Y más allá del perdón emocional que plantea anteriormente el experimento, lo que se necesita es que el ofensor pueda soportar el dolor que le ha producido ese daño, esa herida en la relación, en la ruptura. No podemos volver al pasado, no podemos rectificar, pero sí que podemos aprender a gestionar todo esto. Y Dios es el que nos propone cómo sanar nuestras heridas, cómo sanar nuestros dolores. Y esto es muy consolador para una persona que está pasando por un dolor, por una relación dañada y que quiere ser restaurada. Dios sana toda pena, toda herida, y Dios restaura los corazones rotos y los sana de sus dolores. ¿Por dónde empieza el proceso de restauración en una relación? Por la cruz. En la cruz encontramos amor y encontramos perdón. Y en la cruz, cuando Jesús le habían maltratado físicamente, psicológicamente, le habían insultado, le habían golpeado, cualquier cosa que os podéis imaginar que sufrió Jesús, en ese momento Jesús hizo esta declaración: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Una expresión llena de perdón y de amor. Dios tomó la decisión de amarnos y de perdonarnos, aunque nosotros no lo merezcamos. Y Dios espera que nosotros perdonemos y amemos, aunque el otro no lo merezca. Y hay tres cosas que te quedan por hacer, quizás. Que quites de ti todos esos sentimientos negativos, que seas afectuoso y compasivo, y que perdones como Dios también te ha amado y te ha perdonado. Y para los expertos, el concepto de perdón no es universal, no hay un concepto de perdón universal. Para unos es una decisión unilateral, o sea, depende de uno solo, porque yo no necesito que venga la persona que me ha hecho daño a pedirme perdón, yo tomo la decisión de perdonarle y abandono el resentimiento. Para otros es un diálogo, o sea, yo necesito que esté la persona que me ha hecho daño, porque va a ser un perdón negociado, ¿no? Y ambas partes están implicadas en ello, necesito que esa persona venga, me pida perdón y yo ver que esa persona está arrepentida del daño que me ha hecho. Y luego finalmente algunos practican el pseudo perdón, pero que es un falso perdón, porque aquí ninguna de las dos partes en realidad cambia. Y lo que se suele plantear es, bueno, vamos a pensar que aquí no ha pasado nada, borrón y cuenta nueva. Pero para Dios el perdón es más importante que todo esto, y no es que no somos perdonados porque perdonamos, sino cómo perdonamos, cómo estamos perdonando a los demás. Esa es la clave. El camino del perdón solo es un camino que tenemos que pasar todos, ¿vale? Y el camino del perdón no es fácil. El perdón solo es el principio de ese camino, pero Dios nos lleva no solo a que perdonemos, sino también a que amemos. Y que amemos como mínimo como a nosotros mismos. Y no solo va a ese nivel, sino que además nos pide que amemos al que nos ha ofendido, al que nos ha hecho daño, al que nos ha herido,
al que es nuestro enemigo. ¿Y cómo amarlo? Dios lo propone en Mateo 5:44. Amarle, mostrarle simpatía, bendecirlo, desearle cosas buenas, hacerle el bien que podamos y orar por él o por ella, porque la oración produce bendiciones, mueve el brazo de Dios para que se puedan restaurar las relaciones. Y la doctrina de Jesús fue esta: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. O sea, el amor genuino para Dios es el que traspasa las paredes del perdón. Y cuando yo tengo ese amor, entonces yo puedo decirle a la otra persona, te perdono, a pesar de todo. Bueno, Dios derramó su sangre santa por nosotros, ¿no? Para restaurar su relación con nosotros. Y la pregunta que yo me planteo es: ¿qué estamos dispuestos a hacer nosotros para restaurar nuestra relación con los que nos han hecho daño? Y por quienes Cristo también murió. ¿Qué espera Dios de nosotros? No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Continuamente el amor está presente en la restauración de las relaciones y el perdón. Y esta es la clase de amor que Dios quiere que nosotros tengamos en cada uno de nuestros corazones. Que sea paciente, que sea bondadoso, que no sea rencoroso, que no sea orgulloso, que no se jacte de nada, que no se comporte egoístamente, que no sea rudo al hablar, que no se enoje fácilmente. El amor que no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad y que todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Y es más, dice que aunque yo tuviera todas las cosas en este mundo, absolutamente todo lo que podamos imaginar, pero yo no tengo amor, ¿qué pasa conmigo? Que no soy nada. Si no tengo este amor, yo no soy nada. Y recordemos, hemos empezado con la relación humana, en el principio en el Edén, y cuando Jesús empezó su ministerio terrenal, empezó también por la relación humana, por el matrimonio. ¿Y qué hizo? Un milagro. Y Dios quiere hacer un milagro en cada uno de nosotros. Y Dios quiere hacer milagros en nuestras relaciones, en nuestros hogares, en nuestras familias, relaciones a nivel general. Y solo espera que nosotros nos pongamos en el camino que Él nos ha indicado, que es el camino del amor y del perdón, para poder restaurar las relaciones. Si yo tengo una relación sana y feliz, es porque Dios va a poner su amor en mi corazón, ¿vale? Y su perdón. Y solo así vamos a poder tener esta clase de relaciones que Dios espera que nosotros tengamos. Y como una vez dijo José Antonio, el pastor, en una charla que hizo acerca del Espíritu Santo, cuando Apocalipsis 18:1, que iluminará toda la tierra, yo pienso que la tierra se va a iluminar cuando las relaciones sean restauradas y el amor de Dios esté en nuestros corazones y sea puesto en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Eso es lo que Dios quiere que suceda, que la gloria de Dios sea manifestada también en nuestras relaciones restauradas.